Bendecido día, hermanos. Les saluda el diácono Alex aquí en Católico Hoy. Y hoy es sábado 4 de junio. Y aquí está la frase para hoy. Sea cual sea el llamado para servir, recuerda que no son los hombres los que te han escogido, es Dios. Hermanos, si alguien te llamara diciéndote, mira, oye, tú, usualmente no respondemos porque no estamos seguros si es a nosotros a quien están llamando. Ahora, cuando alguien te llama por tu nombre, tú inmediatamente reaccionas y respondes porque entiendes que esa persona se está dirigiendo específicamente a ti. Así es el llamado de Jesús para nosotros. Nos llama por nuestro nombre a cada uno de nosotros para que lo sigamos, así como le dijo a Pedro en el Evangelio de hoy, a ti que tú sígueme. Escuchemos las lecturas de hoy y meditemos en el llamado que nos hace Jesús a cada uno de nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, cuando llegamos a Roma, se le permitió a Pablo vivir en una casa particular, con un soldado de guardia. 3 días después de su llegada, convocó a los judíos principales y una vez reunidos les dijo: Hermanos, sin haber hecho nada en contra de mi pueblo, ni de las tradiciones de nuestros padres, fui preso en Jerusalén y entregados a los romanos. Ellos, después de interrogarme, querían ponerme en libertad, porque no encontraron en mí nada que mereciera la muerte. Pero los judíos se opusieron y tuve que apelar al César, sin pretender por ello acusar a mi pueblo. Por esta razón he querido verlos y hablar con ustedes, pues llevo estas cadenas a causa de la esperanza de Israel. 2 años enteros pasó Pablo en una casa alquilada. Ahí recibía a todos los que acudían a él, predicaba el reino de Dios y les explicaba la vida de Jesucristo, el Señor, con absoluta libertad y sin estorbo alguno. Palabra de Dios. Salmo responsorial. El Señor verá a los justos con complacencia. Aleluya. Desde su santo templo, allá en el cielo, donde tiene su trono y su morada, los ojos del Señor miran al mundo y examina a los hombres su mirada. El Señor verá a los justos con complacencia. Aleluya. Examina a inocentes y malvados y aborrece al que ama la violencia, pues es justo el Señor y ama lo justo. A los justos verá con complacencia. El Señor verá a los justos con complacencia. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a Pedro: Sígueme. Pedro, volviendo la cara, vio que iba detrás de ellos el discípulo a quien Jesús amaba, el mismo que en la cena se había reclinado sobre su pecho y le había preguntado: Señor, ¿quién es el que te va a traicionar? Al verlo, Pedro le dijo a Jesús: Señor, ¿qué va a pasar con este? Jesús le respondió: Si yo quiero que éste permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Tú sígueme. Por eso comenzó a correr entre los hermanos el rumor de que ese discípulo no habría de morir. Pero Jesús no dijo que no moriría, sino: si yo quiero que permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Este es el discípulo que atestigua estas cosas y las ha puesto por escrito, y estamos ciertos de que su testimonio es verdadero. Muchas otras cosas hizo Jesús,
y creo que si se relataran una por una, no cabrían en todo el mundo los libros que se escribieran. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, la lectura del Evangelio de hoy es el final del Evangelio de San Juan. Es una imagen del llamado personal al discipulado. Sí, y es cierto que todos los bautizados pertenecen al cuerpo místico de Cristo. También es cierto que cada uno de nosotros tiene la misma meta, el cielo, los mismos medios, Cristo, y el mismo desafío para vivir nuestra fe católica. Pero cada uno de nosotros tiene una manera diferente de vivir ese llamado y es una decisión personal aceptar el llamado de Cristo o no. El discipulado es común a todos los creyentes, pero tiene una dimensión intensamente personal. Jesús no llama a su cuerpo místico tanto colectivamente como individualmente. Recuerde las historias del Evangelio de Jesús llamando a los apóstoles por su nombre. Así también nos llama a nosotros por nuestro nombre. Es un llamado personal. Jesús nos llama y nosotros respondemos sí o no. Hay veces que escuchamos hermanos decir, invité a esta persona a este retiro y dijo que no iba, que no podía. Pues creo que este no es el momento para él. Y realmente eso es un error. Dios siempre nos está llamando, pero depende de nosotros si aceptamos ese llamado o no. Ese era el momento para esa persona, pero él no aceptó por las razones que fueran o que pusiera excusas, lo que fuera. Eso no quiere decir, claro, que por eso Jesús lo va a castigar o nunca tendrá otra oportunidad de ir al retiro. Dios siempre lo seguirá llamando hasta que él acepte. Así sucede con todos nosotros. Dios nos llama y somos nosotros los que respondemos sí o no. Pero para seguir a Jesús y aceptar su llamado, se hace libremente y por nuestra decisión personal. Del mismo modo, nuestro testimonio de Cristo es nuestro. Podemos buscar la ayuda en el clero, en maestros, oradores, pero nadie puede dar nuestro testimonio por nosotros. Veamos el ejemplo de Pablo en la primera lectura de hoy. Él está ahora en Roma, acercándose al final de su ministerio y de su vida terrena. Ha pasado 2 años dando testimonio del poder del Evangelio y de la promesa de la resurrección. Y lo ha hecho a pesar de todos los obstáculos imaginables. Incluso en este pasaje, él es un prisionero, pero nunca deja de enseñar, nunca deja de proclamar el reino de Dios. A veces somos nosotros mismos los que nos ponemos los obstáculos para seguir a Jesús y dar testimonio de Él. Ponemos excusas, estoy ocupado, no tengo tiempo, ya sirvo en la iglesia en otra cosa, y a veces nos pasa como a Pedro. Estamos más pendientes de lo mucho o poco que hace el otro que de lo que Dios nos está llamando a nosotros a hacer. Por eso Jesús le dijo a Pedro, ¿a ti qué? Tú sígueme. Lo mismo nos dice a nosotros. Cuando yo te llamo, tú sígueme, porque yo te daré la gracia para seguir hacia adelante. No te importe lo que está haciendo el otro, lo mucho o lo poco. Tú haz lo que yo te estoy pidiendo que hagas. ¿Que vas a encontrar piedras en el camino? Jesús no te dice que no las vas a encontrar, pero sí te asegura que si vas con Él, todo estará bien. Ese a ti que de Jesús hoy en el Evangelio nos dice a nosotros también, ¿por qué te preocupas tanto si podrás hacer lo que te estoy pidiendo o no? Si estás capacitado, si tendrás el tiempo. Jesús nos dice, tú hazlo y yo me encargaré del resto. Claro, que uno tome el tiempo para discernir un llamado que Dios nos está haciendo no es nada malo, pero para discernir se necesita tener humildad para ver claramente si es nuestro ego lo que nos crea dudas. Y de todas maneras, al final siempre tendremos dudas, pero aún dentro de esas dudas tendremos paz
y esa es la respuesta de que Jesús nos está llamando y debemos decir que sí. Hermanos, nosotros compartimos la misma invitación al discipulado que recibieron Pedro, Juan y Pablo y que ellos junto con tantos otros vivieron. Todos tenemos diferentes llamados que nos hace Dios para hacer cosas diferentes dependiendo de la necesidad que haya en ese momento. Pero algo que podemos estar seguros es que si aceptamos ese llamado, creceremos como cristianos y nos acercaremos más a Dios. Yo digo que siempre estaremos en deuda con Dios porque por más que hagamos, Él siempre nos gana en generosidad con nosotros. Aunque a veces nos sintamos inseguros, hermanos, tenemos la base de un poderoso testimonio de Cristo. Él nos salvó del pecado y nos llamó a cada uno por su nombre. El Espíritu Santo nos bendijo con dones y el Padre nos quiere con Él en el cielo. Entonces, digamos sí a Jesús, que en sus manos todo estará seguro. Ahora bien, mis hermanos, después de haber escuchado estas lecturas de hoy, cabe preguntarnos, ¿a qué me está llamando el Señor hoy? Oremos. Señor Jesús, gracias te damos, Padre eterno, por este día que nos concedes, por la oportunidad que nos concedes de estar contigo, de encontrarnos contigo a través de tu palabra que nos alimenta, que nos llena de la gracia, que nos lleva hacia adelante para aceptar ese llamado que tú nos haces. Te pedimos, Señor, que siempre estemos dispuestos, abiertos de corazón, a aceptar los llamados que nos haces diariamente. No importa lo que sea y a quién sea, Señor, que podamos servirte con amor, aceptando siempre ese llamado que nos haces por nuestro propio nombre. Y te lo pedimos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, que tengan un día bien bendecido. Recuerden que siempre oro por ustedes y por los suyos. Por favor, oren ustedes por mí y por mi familia y que Dios los siga bendiciendo cada día con mucha gracia para servirle con amor y aceptar el llamado de Él. Y no se olviden, sea cual sea el llamado para servir, recuerda que no son los hombres los que te han escogido, es Dios.